Welcome to the podcast of La Chama de Venezuela. I'm saying it in English, but quédate, because we all need to talk about this, aunque nadie lo diga, with Carla Love. Bienvenidos una vez más a otro episodio porque vamos a conversar de temas bien interesantes y de historias muy lindas, aunque nadie lo diga. Y hoy tengo una invitada muy especial, mi queridísima Brenda Alpizar. Gracias por estar acá, sobre todo porque hoy tienes, bueno, hoy no, siempre has tenido, de hecho, tienes un corazón casi venezolano, tienes dos nacionalidades, por así decirlo, tienes el corazón compartido y me encanta saber que tienes una conexión especial con mi país. Exacto. Así que nada, bienvenida. Gracias, Carla. Y sí, es verdad. Yo creo que mi corazón está dividido entre Cuba y Venezuela. Y a veces añoro más regresar a Venezuela que a Cuba a veces. Qué lindo. O sea, me encanta Cuba porque es mi país natal, donde nací. Pero me apasiona regresar y ver de nuevo las montañas de Venezuela, las cataratas, todo lo lindo que tiene Venezuela. Sí. De verdad que a veces sueño con regresar. Con volver. Somos dos. Somos miles. Millones. Déjame corregirlo. Así es. Querida, cuéntame tu historia. Quiero saber de ti. ¿Qué es esta mezcla de Cuba, Venezuela, hoy en los Estados Unidos, ya con una historia transitada y con tantas experiencias, tantas lágrimas en el medio también, dolor, rupturas, como todo? Cuéntanos tu historia. Sí, cada historia de cada persona que migra tiene tantas facetas y tantas cosas que uno a veces no quiere ni recordar ni pensar, porque en el momento que te conectas con ese momento dices, no, ya pensé que yo lo había superado, pero no lo he superado. Sí. Bueno, aquí vamos a drenar lo que muchos sentimos, aunque nadie lo diga. Exactamente, yo creo que es difícil, ¿no? Superar una experiencia tan real, ¿no? Una experiencia que te cambia la vida 100%. Totalmente. Que te dirige a un lugar nuevo, a conocer personas nuevas, a un entorno nuevo. Recientemente escuché, esto me parece muy interesante porque probablemente lo vaya a tocar en algún otro episodio, pero recientemente escuché una historia bastante lamentable de inmigración de un venezolano. Después hablaré de los detalles, pero me llamó la atención que un periodista se dedicó a investigar esta historia y detrás de esto estuvo analizando algunos datos de la Organización Mundial de la Salud y de algunos psicólogos que llegan a comparar y a darle demasiada relevancia, Brenda. Quizás esto nunca te lo dijeron, a mí no me lo dijeron tampoco, pero hacia el cuidado de la salud mental. Wow. Y cómo el que emigra está tan expuesto a este trauma, este síntoma de estrés postraumático. Wow. A ese nivel vive el inmigrante. Yo creo que sí, que tiene todo sentido y yo creo que sí que es real. Porque cada persona que emigra, yo creo que tiene un trauma severo donde no te conectas. Es un proceso de cambio en ti. Durísimo. A veces las personas dicen que cuando uno da luz también uno sufre un trauma, tu cuerpo sufre un trauma que yo creo que para nosotros cuando emigramos entonces sufrimos un trauma mental, ¿no? Donde de verdad emocional, físico, espiritual, de todo tipo. Pero sí, porque es verdad, hasta físico. Yo recuerdo que mi mamá, por ejemplo, cuando emigramos, ella tuvo problemas físicos bien graves, donde tuvo problemas de corazón, estuvo hospitalizada varias veces. Y yo creo que sí, que uno no entiende el nivel de trauma que puede llegar a causar una migración. Pero naces en Cuba. Sí. A los 9 años, quizás 8, 9 años, te vas a Venezuela. Correcto. ¿Por qué? ¿Qué sucedió en el medio? ¿Quién te obligó? Bueno, estábamos hablando porque... No digamos que la dictadura. Oh, my God. Sorry. Estábamos emigrando. Me iba a reír. Te necesitaba este efecto aquí. Perdón. Whatever, Carla. No sé, claro, a mí lo que pasa es que, mira, yo sí nací en Cuba, soy cubana 100%, me recuerdo mucho de todo, de mi niñez en Cuba, lugares, situaciones difíciles donde no tenía leche para tomar como una niña, donde no tenía manera de cuando pasé hambre, ¿no? Momentos difíciles donde ni siquiera no es que, bueno, no estaba tan bien, pero estábamos mal. Pero uno como es niño todo lo ve de color de rosa, todo tiene como que un sentido de que hay un futuro.
Pero yo me imagino que para mis padres era una situación muy real, muy difícil, donde no tenían que darle de leche a sus hijos. Yo recuerdo que una noche le dije a mi mamá, mami, tengo hambre, quiero un vaso de leche. Me dijo, no te puedo dar leche. Y ella como que estaba ya tan fuera de sus casillas que salió fuera de la casa y me dijo, vete para la Plaza de la Revolución y pídele ahí a Fidel que te dé la leche. My God. No sé si se podría decir. Claro, aquí eres libre de decir todo lo que quieras, querida, aunque nadie lo diga. Hello. Whatever, Carla. Di lo que quieras, ¿ok? Bueno, nada, lo dije. Wow. Entonces fuimos y ella dijo, vete para allá. Y yo de verdad que salí de la casa y me puse a caminar. ¿En serio, Y mi Brenda? mamá me dijo, no, hombre, eso era... ¿No era en serio? No, en serio. Y yo Ella tan obediente. Ella tan obediente. Ay, pobrecita. Y yo llevaba una cuadra. Pero bueno, son cosas que ves que están en mi Claro, memoria, que me claro. recuerdo como si fuera hoy. Wow. Las cosas que ocurrieron. Ujú. Pero fue en el proceso que nosotros emigramos, fue el proceso que para los cubanos se llama el periodo especial. Un periodo especial donde Cuba rompe relaciones con la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética era pues su ellos podían recibir toda esta ayuda de alimentos y todos estos convenios que tenía Cuba con la Unión Claro. Soviética. Las relaciones se rompen, entonces Cuba para de recibir gasolina, petróleo, o sea, todo lo que necesitaba para Wow. subsistir como país. Pero no fueron 2 meses ni 6, o sea, estamos hablando de del años. 90 al 94, 95. Fueron como Wow. 5 años donde no se rompieron estas relaciones. Entonces, pues hubo mucha inmigración. En ese tiempo fue cuando los balseros emigraron, o sea, la gran inmigración masiva de Cuba. Ujú. Y en ese mismo tiempo fue donde nosotros salimos de Cuba con una opción de Venezuela. Ok. ¿Cómo sale la opción de Venezuela? Pues mi mamá tenía un primo allá en Venezuela, Ok. donde él vivía allá hacía muchos años y nos pidió como una visa turística para nosotros poder movernos. Yo, Qué buena elección turística, además. Cabe destacar. en ese entonces Venezuela era Es nada, lo más top de Latinoamérica, por Dios. de todos los países, Venezuela. Exacto. Entonces mi mamá pues dice, bueno, nada, nos vamos para Venezuela. Y ahí pues estamos hasta que vamos a ver de qué manera nosotros al final, el fin era, la meta era venir acá para Estados Unidos. Ok. Siempre Venezuela fue un lugar transitorio. Pero recibimos la visa, nos vamos solo, mi mamá, mi hermana y yo, las tres, solas. Nosotras 3 mujeres, dale, lánzate para el desafío. Oh my God. Mi papá ya había venido antes para ver cómo nos sacaba, cómo nos reclamaba. Ujú. Y mi abuela y mi abuelo, que eran muy apegados a nosotros, vivían con nosotros, se quedaron en Cuba. Ok. También se queda el novio de mi hermana, que recién se habían hecho novios, pero ella estaba como muy apegada a él. Ok. Y se juntan esta decisión de poder viajar. Me recuerdo que nos fuimos un Día de las Madres cuando salimos y para mi mamá fue muy duro porque tuvo que dejar a su mamá y a mi abuela. Claro. Pero bueno, era el día que nos dieron pues la salida. Teníamos ya Claro. el tiquete de avión para volar y salimos el Día de las Madres. Voy a atajarte aquí porque creo que este episodio también debe ser una oda para tu mamá y para las madres que nos estén escuchando en este momento que emigraron, que están en proceso de migración o que piensan emigrar, porque, chama, hay que tener voluntad, hermana, para tomar una decisión así. Sobre todo porque el background con tu mamá y con tus papás, mejor dicho, es que tu mamá es la que una vez al salir y ver por primera vez Estados Unidos con tu papá y regresar y decir, no, para mí, mis hijas, mi familia tiene que tener un futuro mejor fuera de esta dictadura, fuera de esta isla. O sea, como sea, nos vamos. Exacto. Hay que tener cañón porque el sacrificio para ella emocional, psicológico, social, tuvo que haber sido una ruptura durísima. Sí, 100%. Yo creo que ella fue la que impulsó que nosotros no estemos hoy en Cuba. O sea, gracias a ella, mayormente fue por la razón principal por la que nosotros estamos hoy en un país libre, ¿no? De libertad. Uh-huh. Porque ella no dudó en decir, bueno, o me divorcio nos divorciamos o te vas. Te vas y tenemos que salir de aquí. No podemos seguir acá. Entonces, nada, este impulso de ella, de que mi papá
pues nos abriera camino. Y ella salir con sus 2 hijas sola y en un Día de las Madres, ¿no? Decir, no importa, pues yo voy a hacer esto por el futuro de mis hijas y porque ellas puedan vivir en un país de libertad y tener un futuro, ¿verdad? Que no había una posibilidad en Cuba. Salimos entonces las 3. Yo recuerdo el día que estábamos en el avión, en el aeropuerto, recuerdo que estaban poniendo una canción de Oscar de León. ¡Oh! ¡Wow! En este momento, escuchemos. Y de verdad que eso es como que está impregnado así en mi mente. Donde yo recuerdo la canción de Oscar de León, recuerdo cuál era? Sí, es la de Sácala, ¡vamos! Llévala al cine, cómprale. ¡Ah! ¡Qué bueno, qué bueno! Mi hermana tenía mucha conexión con la iglesia. Mi hermana estaba muy involucrada en la iglesia. Ella fue la que me llevó a mí a conocer de Dios. Okay. Y toda la iglesia fue en camiones para allá, para despedirnos. ¡Wow! Sí, todo el mundo llegó creo que como 1 o 2 camiones, algo así. Llegaron todo el mundo de la iglesia para despedirnos en el aeropuerto. Wow. Y entonces yo me recuerdo esa canción. Eso sí es algo que me recuerdo que nos montamos en el avión y llegamos a Venezuela, un país donde, recuerda, nosotros nunca habíamos salido de ningún lugar, ni de aquí ni de ahí a la esquina. Ni de nuestra casa a la esquina. Wow. Y era la primera vez que salíamos no solo a otro lugar lejos, sino a un lugar otro país súper distinto a nuestra cultura y a lo que conocíamos. Cuando llegamos a Venezuela me recibe mi abuela que había venido de Estados Unidos para recibirnos y mi prima. Las 2 llegaron a recibirnos allá en Venezuela y nada, nos dan la bienvenida y de ahí fuimos a una casa donde se estaban quedando primo de mi mamá, la hija del primo de mi mamá, porque ya él había salido ya de Venezuela para Estados Unidos. Y la hija estaba ahí viviendo. Okay. Y era un lugar, imagínate, no era una casa, era lo que antes era una pastelería francesa en la Castellana. ¡Oh, my God! Que lo habían agarrado como un lugar para vivir. Al frente de restaurantes súper lujosos en Venezuela y una zona como es la Castellana, súper lujosa. No, esta chama es demasiado caraqueña, olvídate. Whatever, Carla. Chama. Si comparas a la Castellana. No, pero es que ven acá. O sea, tú me estás hablando como que acabas de salir hace un año de Venezuela. O sea, así, ¿no? En la calle Francia con... ¿What? Sí, no, claro, pero es que ¡Wow! No, me encanta. Me recuerdo que esa zona era súper lujosa. Sí, nosotros estábamos en una pastelera ahí abandonada, viviendo como 6 personas, algo así. Wow. Que al final todo el mundo que venía de diferentes países cruzando para llegar a Estados Unidos o Rusia, llegaban ahí a Venezuela, era como un tercer país para cruzar. Y ahí recibíamos gente de todo, gente hasta famosa. Una vez me recuerdo que conocimos a una artista famosa que llegó ahí porque estaba también de paso. No, que sí, que yo salí y estoy aquí, entonces de aquí me voy. Bueno, ahí fue como una aventura para nosotros. Estar viviendo con una cantidad de personas que nunca habíamos conocido en la vida. Dormíamos en una misma cama, mi mamá, mi hermana y yo, las 3 dormíamos ahí. Okay. Hasta que al fin, pues nada, venían más personas y nos tuvimos que ir. Era como que no puedes seguir aquí. Claro. Seguían emigrando personas ¿Y cómo hacían? ¿Tenían baños? Compartíamos, creo que eran 2 baños que antes eran utilizados por el lugar. Ese era un lugar, te digo, imagínate abandonado. Oh my God. Okay. Como la Santa María, donde está la Santa María, la Santa María se abría y ahí adentro habían como camas y todo, imagínate. Wow. Una cosa que no era casa ni nada. Okay. Y ahí estábamos nosotros. ¿Y cuál era el plan? ¿Qué decía tu mamá? ¿Recuerdas? Mi mamá estaba viendo de qué manera mi papá nos podía sacar, ¿no? Okay. En ese momento mi papá estaba acá trabajando, él renovó su título de profesor de matemáticas en la universidad y estaba trabajando duro, pintando casas, haciendo lo que sea, exacto. con tal de sacarnos a nosotros. ¿Qué es lo que pasa? No eres ingeniero, pero aquí estaba pintando casas. Entonces estaba ahí haciendo lo que sea, nos saca a nosotros mandándonos dineros para poder sobrevivir con lo que él hacía. Entonces llegamos allá, en ese proceso mi hermana tenía ya 16 años, ella empieza a trabajar. Desde que llega a Venezuela, ella comienza a trabajar. Wow. Así que no fue como muy fácil para ella, porque imagínate, una niña que sale de Cuba con 16 años y ya llegas a un país desconocido y de paso lánzate a trabajar. Te metes en un flow que
a tiempo completo. Entonces ella trabaja ya ella empieza a trabajar en un lugar de abogados, si no estoy mal, en Caracas, y de ahí entonces nosotros nos mudamos para Maracay. Okay. Y en Maracay fue donde una pareja nos acogió en su casa y estuvimos viviendo por un tiempo. Cuando vivimos allá en Maracay, trabajamos donde estaba. Al lado estaba el negocio de la familia de Alicia Machado. Oh my God. What? Le voy a poner título Vecinos de Alicia Machado a este podcast. Whatever, Carla. Imagínate, entonces mi mamá, nosotros conocimos a Alicia Machado cuando no era nadie. Oh my God. Alicia, si estás escuchando esto, we love you. Pero toda su familia era súper linda. Ellos tenían una juguetería. Okay. Estaba al lado donde trabajaba mi mamá, mi hermana. Mi hermana le dan un trabajo ahí como gerente de una tienda. Y en la tienda, era una tienda que en ese entonces en Venezuela no existía. Y era como la casa del dólar acá. Okay. Que todo lo compras por un precio fijo. Pues mi hermana era la gerente. Eran dueños de unos judíos que habían establecido estas diferentes tiendas allá en Venezuela. Y mi hermana le dan la gerencia de ese lugar. Y ella comienza a trabajar con bastantes chicos jóvenes de todos lados. Habían hasta argentinos ahí en la tienda. Wow. Y todos de verdad que se portaron tan bien con nosotros como familia. Okay. La iglesia también allá en Venezuela fue como familia para nosotros. No teníamos a nadie. Era la iglesia, los que conocimos allá. Recuerdo diferentes nombres. Erika, una chica súper especial para nosotros que nos abrió sus puertas de la casa y iba, nos compartía cosas, vecinos y básicamente personas que conocimos allá en ese tiempo. En ese proceso mi mamá estaba viendo de qué manera nos podía sacar. Y entonces pues hubo varias opciones. Las opciones de manera irregular, tratamos de salir no de una manera legal porque no había manera en ese entonces. En el tiempo donde nosotros salimos de Venezuela para acá, no habían vuelos directos de Cuba para acá. Quiere decir, nadie podía salir de Cuba directo a Estados Unidos, sino que tendrías que salir siempre por un tercer país. Entonces quiere decir que nunca tú podías agarrar un vuelo en ese entonces destino Habana, Miami. No, eso ocurrió después. Qué tragedia. Hoy Venezuela está en esa misma página. Exacto. Increíble. Y entonces así ocurrió. Nosotros pues tuvimos que salir en ese método y pues logramos poder salir. Fue corto ese periodo en Venezuela. O sea, obviamente Venezuela era el país de paso para llegar a los Estados Unidos, que era donde estaba tu papá, y poderse reunir otra vez como familia. Pero fue más largo de lo que quisieron, fue más traumante de lo que pensaron, porque obviamente te encuentras en Venezuela con gente que se convirtió en familia, con gente que te abrió las puertas, pero fue difícil porque, a ver, no llegaron a una casa a dormir. Fue como, de hecho tú llegaste a usar un término conmigo fuera del aire, cuando conversábamos que vivieron en la calle prácticamente. Sí, cuando nos sacan de esa casa allá en la Castellana, nosotros tuvimos que estar en la calle sin saber a dónde ir, de caminar por las calles en la noche sin saber a dónde íbamos a dormir, hasta que conseguimos un hotel como un motel, básicamente, donde nosotros escuchábamos a personas al lado darle golpe a las mujeres, o sea, unas cosas súper difíciles. Creo que nosotros dormimos 2 noches ahí en ese lugar, no estoy segura, pero creo que sí. Mi mamá empieza a averiguar de qué manera nos saca de ahí porque decía, no, mis hijas no están para estar en un lugar así. Y entonces consigue una amiga que estaba en Maracay, que fue la que le dijo, no, yo no puedo permitir que ustedes pasen una noche más ahí. Y ella nos sacó de ahí y nos llevó a su casa en Maracay. Ahí vivimos un tiempo también hasta que nos pudimos mudar solas. Mi mamá trabajaba en florerías, en lo que sea, en joyerías, en donde sea. Y mi hermana también trabajaba a la misma vez. Yo era la única que privilegiada. Claro, pero es que estabas muy chiquita, por Dios. Que podía ir a la escuela. Entonces, en ese proceso yo empecé a ir a la escuela cuando llegué a Maracay. Y ahí mi mamá en ese proceso saca a mi abuela y mi abuelo de Cuba para Venezuela también. Así que mi abuela y mi abuelo y el novio de mi hermana, los 3 se mudaron con nosotros a Maracay. Vivieron también ahí con nosotros. El novio que ahora es su esposo. Y los 3 pues vivieron ahí con nosotros y también todos hemos trabajando en lo que sea. Mi abuelo trabajó en una dulcería, en lo que fuera. Y ahí, pues, para echar para adelante, pero no era un tiempo, sí queríamos salir, pero no sabíamos cuándo.
Y el tiempo para mí, yo creo que de la manera que yo lo percibí fue como un tiempo largo. Puede ser que para los niños el tiempo se le hace más largo que un adulto. A lo mejor para un adulto fue como un abrir y cerrar de ojos, pero para mí fue un tiempo largo, un tiempo donde no se veía qué iba a ocurrir el próximo día. Y ahí vivimos cosas reales como lo que se vive en Venezuela. Necesidad, porque no teníamos ningún tipo de ayuda, pero también de delincuencia en ese entonces. Pero también sí era un momento próspero para Venezuela, donde había oportunidades, donde podíamos trabajar donde quisiéramos, donde podías conseguir cualquier tipo de comida que quisieras con un sueldo básico. O sea, para nosotros fue difícil, pero también fue una manera de sobrevivir y pasar ese tiempo ahí. Yo creo que Dios nos preparó bastante en ese tiempo. No fue un tiempo perdido. Todo el tiempo, todo lo que Dios hace con nuestro proceso de inmigración tiene un propósito. Yo no creo que nunca es un tiempo de que, bueno, estoy en el limbo, sino que Dios está haciendo algo con tu vida. Exacto. Siempre. Y entonces en ese tiempo yo recuerdo que tratamos varias veces de salir del país y no podíamos. Hasta que al final llegó el día donde estábamos ahí afuera del aeropuerto, ya nos habían devuelto para la casa varias veces como que no es el momento de poder salir. Wow. Hasta que estábamos las 3 en un auto afuera esperando que nos dieran, ok, sí, ya es hora que puedan salir. Y mi mamá comienza a cantar una canción que es conocida de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, a conquistar esa tierra prometida. Y es de Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Y yo creo que eso para mí siempre me impacta tanto, porque yo creo que eso es como lo que cada inmigrante vive, ¿no? Como que sientes como que Dios te saca de un lugar, pero dice, Señor, tú me trajiste hasta aquí. ¿Con qué propósito? Si estoy sufriendo, si me ha pasado todas estas cosas, si he tenido que vivir en la calle, si he tenido que pasar tantos trabajos, pero es como que Dios te está diciendo, Él no te trajo hasta ese punto para regresarte. Si Él te permitió que llegaras hasta donde estás, es porque te trajo aquí para poseer la tierra que Él te dio, ¿no? Y el lugar donde Él te puso. Entonces es importante nosotros también confesar esas palabras y decir, no, Dios no nos trajo hasta este lugar o hasta este punto para regresarnos. Dios tiene un plan con nuestra inmigración, Dios tiene un plan con venir hasta este país, porque hay cosas más grandes que nos imaginamos nosotros mismos con nosotros de llegar aquí. Wow. Pues salimos, gracias a Dios ese día fue un día donde sí pudimos salir. Llegamos en el avión, pasamos por Curazao, hicimos escala en Curazao y de Curazao llegamos a Estados Unidos. Y ahí estuvimos en el cuartico famoso donde te retienen y te interrogan. Wow. Y entonces ahí estuvimos todo un día esperando. Yo era niña, imagínate, era como que eterno. Mi mamá entró, mi hermana entró, tuvo que hablar, tuvieron que poder decir por qué estaban aquí, cómo habíamos llegado. Nosotros por ser cubanas teníamos en ese entonces la ley donde era pies secos, pies mojados, que podías estar aquí ya pisando Estados Unidos, puedes ya acogerte a la ciudadanía o a la residencia americana y poder llegar a tener esa posibilidad, ¿no? Entonces mi papá, como vivía aquí, nos pudo ser esa persona que nos reclamó, que nos sacó del aeropuerto, se hizo responsable por nosotros como patrocinador, ¿no? En ese entonces. Nos saca y bueno, nada, eso fue el principio, yo creo, de dolores, porque después de eso, aunque nos reencontramos con mi papá, viviendo juntos en un mismo lugar desde hace mucho tiempo que no vivíamos, porque él sí nos visitaba a Venezuela. Okay. Él nos llegó a visitar, pero no vivió, o sea, no convivió con nosotros. Para mí fue duro porque yo pasé esa época de la niñez. Te perdiste una parte de tu papá. Exacto. Entonces como que al principio lo sentía como un extraño. No lo sentía como mi papá. Y me costó volver a sentirlo como que este señor es mi papá. Sí, fue duro. Fue duro porque yo creo que nos sentíamos que, imagínate, mi papá no lo había visto hace tanto tiempo, o sea, lo había visto pero no había convivido con él. Y yo creo que esa convivencia era lo que necesitaba o lo que necesita todas las niñas, ¿no? Sentir esa presencia de tu papá ahí. Es tan esencial en cada etapa de nuestras vidas, sobre todo cuando eres niña, preadolescente, a tener esa relación con tu papá. Wow, Chama.
Entonces, bueno, ahí empecé de nuevo a conocerlo, a ver que sí, mi papá me quiere, mi papá es real, está aquí, le importo yo. Hasta que al final, bueno, nada, y mi abuela y mi abuelo vinieron antes que nosotros. Nosotras fuimos las últimas que salimos, las primeras que salimos de Cuba a Venezuela y las últimas que llegamos de Venezuela a Estados Unidos. O sea que tus abuelos habían venido primero. Mi abuela y mi abuelo okay. y el esposo de mi hermana había venido primero. Y nosotras venimos después, de últimas salimos las 3. ¿Cómo fue para ti adaptarte ahora a otro país? A otro país, porque estamos hablando de otro país, pero además otra cultura, porque por lo menos, bueno, vas de Cuba a Venezuela, Venezuela sigue siendo un país latino, sigue siendo un país que se habla el español, sigue siendo un país nice, con la misma, digamos, cultura. Incluso pudiéramos hablar de algunas coincidencias de religión o de creencias, pero cuando te vas a un país que queda todavía un poco más al norte, que tiene otras implicaciones geográficas, climáticas, sociales, económicas, pero no nos vayamos muy lejos, en otro idioma, hermana, que te mezcla un montón de culturas, no una ni dos, sino un montón. ¡Chama! Y en ese entonces ya yo me sentía venezolana. Espérate que ahora te cambio. O sea, qué choque para una niña. Sí. Demasiados cambios, chama. Sí, yo creo que por eso es que yo me adapto al cambio tan rápido. Porque yo creo que cuando experimentas todos esos cambios de niña, como que ya de adulta, no te es tan difícil. Okay. Porque para mí hubo tantos cambios que yo no me siento como que yo me mudo y es como, me mudé. No te apegas a nada. Sí, como que no te apegas a nada. Es bueno y es malo. Claro. Pero de cierta manera creo que es bueno en la parte de que no soy una persona de apegarme a todo el mundo de la manera que quizás otras personas lo hacen. Pero yo creo que cuando yo llego acá, pues todavía mi mente estaba en Venezuela. Ya ella había pasado el chip de decir soy venezolana. Y imagínate que yo llego acá. Mi tía nos recoge en el aeropuerto. Vivimos en casa de mi tía. Okay. Y yo llamo al 911. Porque en Venezuela el 911 no es un número de emergencia. No era un número de emergencia. No sé si tú recuerdas esa parte. ¿Por qué llamaste al 911? Porque es que era como que, yo creo que en ese entonces el 911 en Venezuela era como un número de información o algo así, no recuerdo, pero yo sé que hasta llega la policía a casa ¡Oh, de mi my God! Y esta niña que tú dices, ay, pero es que todavía es que yo no había cambiado el chip de que yo estaba en Estados Unidos y ya no estaba en Venezuela. Okay. Te lo juro. Y llamo, y entonces llega la policía. ¿Quién fue el que llamó al 911? Y yo, pero es que yo estaba haciendo, o sea, era una niña, yo no sé si es que eran todas las emociones y todo. Y llegamos un 25 de diciembre para colmo. Para colmo llegamos un 25 de diciembre, es un día súper especial, pero también un día donde hay mucho movimiento policial. Y entonces y el regalo familia, les traje a la policía. ¡Feliz Navidad! Whatever, Carla. Así fue, de verdad, que eso lo recuerdo como si fuera, ¡ay, señor! Chama. Y entonces ya, pero fue un proceso de yo adaptarme y sentir que, no estoy en Venezuela, estoy en Estados Unidos. ¿Y el idioma, chama? Porque cuando entras al colegio, me imagino que empezó otra vez el proceso. Bueno, vamos a inscribir en el colegio, vamos a empezar el proceso, adaptarnos, vemos cómo buscamos vivir en una casa como familia, pero Yo creo que me ayudó mucho porque yo empecé en lo que aquí se le llama ESOL, o inglés para personas de segundo, como inglés para personas como un segundo idioma, ¿no? Second language, se le dice. Sí. Y yo estuve un tiempo en esas clases donde conocí muchas personas que eran igual, tenían historias muy parecidas a la mía de que eran inmigrantes. Y ahí es donde yo conozco a las mejores amigas que son hasta ahora mis mejores amigas. Y en esas clases fue donde yo pude conectarme con personas que estaban pasando por lo mismo, ¿no? Que habían emigrado, que el inglés no era su primer idioma y que querían aprender. Y así yo estoy en un proceso donde estuve varios años en ESOL, en esas clases especiales para aprender inglés. Y ahí me conecto con muchas amigas. Y yo creo que esa convivencia y esa unidad que pudimos tener con las chicas que conocí ese año, pues me ayudó mucho, mucho, mucho. Yo te digo que hasta el día de hoy, pues para mí no fue difícil. Por eso.
porque él tenía ya como mi familia aquí, toda mi familia estaba aquí. Claro. La familia de mi papá ya vivía aquí. Como que me pude volver a relacionar con una familia. Ok. Y tenía a amigas mías que habían venido a migrar también de su país. Y pues podíamos hablar en español todo el tiempo. Y así aprendimos inglés en las clases que nos daban. Y ya cuando yo estaba en el bachillerato, ya yo sabía inglés. Ok. Ya para ese entonces, porque yo llegué en 6º grado. Ok. Entonces en 6º grado fue cuando comencé ahí el proceso. Entonces todo el tiempo comencé ya a aprender un poco, a relacionarme más con personas que hablaban inglés. Ok. Y sí, pero lo interesante es que creo que lo más difícil de emigrar también cuando eres pequeña es que personas piensan que solo porque emigraste cuando eres niña no eres cubana o no eres de otro país, tú eres americana. O tú eres de aquí. Porque tú has vivido casi toda tu vida aquí. Te eliminan tu nacionalidad primaria porque estás acá. Exacto. Si no emigraste antes de los 15. Como una fecha límite que la gente se pone en su cabeza y te dice. No, es verdad, porque sí, es así como que, no, ella se vino cuando tenía 12. Ah, no, pero esa es gringa. Ajá. Whatever, Carla. No, es que yo no entiendo. No entiendo el concepto. ¿Quién puso la edad? ¿Quién fue el que ¿Dónde está esa ley? ¿Dónde está escrita esa ley? ¿Y quién la inventó? Porque en realidad yo te lo juro que yo me siento cubana como cualquier persona que salió ayer de Cuba. No quiere decir que yo no tenga como tendencias americanas o que yo me relacione en un lugar perfectamente bien con americanos y que yo pueda hablar inglés y que yo pueda entender la cultura americana y que me sienta parte de esa cultura. Y ser parte de la cultura americana. Pero en realidad yo soy cubana y no puedes decir que no eres cubana porque sí, nací, mi ciudadanía es cubana y mi familia toda viene de Cuba. Me encanta que digas esto porque de hecho me mencionaste en algún momento y lo quiero traer acá a la conversa, que en algún punto de tu vida, no sé en qué tramo de toda esta historia que me has contado, sentiste como que había muchas voces a tu alrededor diciéndote, bueno, tú no eres venezolana, wow, tú no eres cubana, no, tú eres americana, no, tú como, ¿qué soy? Exacto. ¿Cómo lidiaste hay un con problema eso? de identidad, claro. Okay. Hay un problema ¿Cómo te afectó eso? Sí te afecta porque yo creo que piensas, bueno, en realidad yo canto ahora mismo una canción country de que God's country, de que este es mi país, no sé qué, y después te cambio para Patria y Vida y te digo sí porque Cuba es mi patria, pero en realidad es como un conflicto. Yo creo que es como que no te sientes que... ¿Sientes alguna pertenencia a una tierra en específico? O sea... Mira, te puedo decir que siento pertenencia, no, te puedo decir que siento añoranza por la tierra que dejé, que nunca regresé. Que nunca pude regresar. Mi mamá y mi hermana sí tuvieron la posibilidad de regresar a Cuba. Pudieron visitar a mi abuela que se quedó allá. Digo mi abuela porque fue la que me crió y fue la hermana de mi abuela. Y yo no la pude ver antes de morir. Ellas sí la pudieron ver, nunca pudo salir, no le dieron nunca la visa para poder salir y visitarnos. En ese entonces yo estaba embarazada de mi hija y no pude viajar. Pero mi mamá y mi hermana sí pudieron ir, la vieron. Y tengo sí añoranza por mi tierra, pero en realidad ya todas las personas que dejé, que me importaban, murieron. Las personas que yo de verdad quería y que quisiera volver a verlas, como mi abuela, que ya murió, eso para mí fue lo más duro. Porque sentí, bueno, no tengo ahora una razón para regresar, más que por ver mi tierra. Pero en realidad lo que creo que te ata a tu tierra es más que el lugar, es las personas, ¿no? Que dejaste. Gente que te importaba, que se quedaron atrás. Pero cuando esas personas ya son quitadas, es como que te sientes, bueno, quizás no soy tan de allá. Y tengo una amiga que dice, ni tan de allá, ni tan de aquí. Como que tienes una mezcla, ¿no? Pero sí, me siento cubana. Me siento que de ahí nací. Sí, me siento orgullosa que soy cubana por mi herencia, por lo que muchas personas me dejaron como legado, pero también me siento orgullosa de ser americana, de poder haber venido a un país de libertad donde las oportunidades que tengo aquí en Estados Unidos nunca en mi vida las hubiese podido tener en Cuba, nunca. Y ni siquiera se hubiese podido estar. Todas las amigas mías que se quedaron allá no tienen una vida como la que yo pude tener. Entonces le agradezco a mi mamá por haber tomado ese paso de fe de salir y de impulsarnos a que gracias a ella pueda tener una vida
de lo que me dé la gana hacer, a mis hijos también, lo que quieran hacer, doctores, trabajar en el espacio, ser lo que quieran ser, lo pueden ser gracias a que viven en un país con todas las oportunidades que tiene Estados Unidos. Y a una decisión determinada que cambió a toda una generación. Y ahora que me llevas a esta página, ahora Brenda, casada, como madre, además de 2 babies preciosos, te quiero preguntar, ¿qué le dejas a ellos de esta historia? Porque quizás ellos no conocen demasiado de esta parte. Ellos nacen acá, con la cultura de acá, y cómo lidia Brenda con su esposo para que sus hijos conozcan este pedacito de tierra. Estos 2 pedacitos de tierra, porque tú no me vas a sacar a Venezuela de la mente de esos niños, hazme el favor. No, esos niños comen arepa. ¡Ah, muy bien! Ellos conocen. Nosotros vamos todo el tiempo a restaurantes venezolanos y mi esposo dice, mi esposo tiene un poco ahí de Venezuela. Pues para mí de verdad que... Empanada, cachapa, todo, sí, malta, todo. Todo lo bueno. Oh my God, la colita. En estos días esta chama estaba tomándose una... Yo más o menos... Whatever, Carla. ¿Dónde tú te compraste esa colita? Frescolita. Frescolita, ¿no? Y el amor por todas las cosas que aprendí en Venezuela y amar a la tierra de Venezuela, de verdad que también está en mi corazón. Que por cierto me duele mucho porque mis 2 tierras sufren en este momento. Pero yo creo que les dejo primero de que ellos tienen aquí posibilidad de ser lo que quieran ser. Y entonces como que yo siempre les estoy impulsando a que sueñen en grande. Porque los trabajos y cosas que nosotros pasamos, yo de niña, mi esposo también, por las cosas que pasó al emigrar, no se los deseo a nadie. Y tampoco, y quiero que ellos aprovechen y se sientan que son privilegiados en vivir en una tierra donde tienen cualquier oportunidad posible, donde quieran ser bailarines famosos pueden serlo, donde quieran ser lo que quieran ser. Astronauta, ingeniero. Exacto. Yo nunca voy a ser una persona que te voy a decir, no, ese sueño es muy grande para ti. Confórmate con esto. Sí. Sino que no, confórmate con soñar en grande, con que todo lo que te propongas puedes hacerlo y que Dios tiene planes grandes con tu vida y que no te sientes que solo en un lugar puedes encapsular tu vida, ¿no? Yo creo que también tener este historial de no solo de Cuba, Venezuela, sino es que no te conformes con solo ser una cosa. Confórmate con ser todo lo que Dios diseñó hacer contigo. No te conformes en, bueno, pues yo soy locutora, voy a ser locutora. No, que más talentos, que más dones Dios quizás te dio. Exacto. Y expandirte a todo lo que Dios quiere hacer con tu vida. Qué brutal. Qué brutal. Ahora, las personas que nos están escuchando en este momento probablemente se identifican con muchas cosas de tu historia, han vivido lo mismo, vivieron lo mismo, lo están viviendo ahora y dicen, oh my gosh, Brenda, terapia, por favor. ¿Qué recomendación les puedes dar a estas personas que quizás tienen, y lo que me encanta de este podcast es que cada invitado tiene un tiempo distinto, unos 9 meses, unos 11 años, otros más de 20, tú, un promedio quizás. Señor, yo migré cuando tenía como 11, 12 años, yo creo que más de 25 años, algo Más de así. 25. Hace tiempo, pero yo creo que como han compartido personas aquí antes, la emigración nunca se acaba, yo creo que es un proceso diario que nunca termina. Exacto. Siempre hasta que te mueres tú vas a pertenecer a otro lugar. ¿Qué le recomiendas a las personas que nos están escuchando en este momento? ¿Que ya han emigrado o que quieren emigrar y te están escuchando ahora? Si no has emigrado, considera que va a ser difícil, ¿no? Considera que no es fácil, pero nunca te des por vencido, porque siempre va a haber una posibilidad de superarte, de que hay algo mejor al otro lado de ese día que parece oscuro. No, como que no te des por vencido cuando ocurran problemas o cuando se te cierre una puerta o cuando te digan que no te podemos dar la visa ahora o espera, no te des por vencido porque siempre va a haber un futuro, la Biblia un futuro y una esperanza, ¿no? Algo bueno va a salir de ese proceso, pero va a ser difícil, sí. No, las cosas no son color de rosa, que ya van a flotar por encima de los problemas, no. Va a ser difícil, pero duro. Una cosa dura, pero es como que, bueno, ¿cuál es tu fin? Piensa en el fin, en el principio. ¿Cuál es tu meta? Si tu meta es solo emigrar por algo que no tiene sentido o algo tan titubeal o algo que a lo mejor no tenga una repercusión futura, quizás no es el momento.
Quizás a lo mejor no tienes una motivación de verdad que te va a aguantar en cuando estés pasando por problemas y dificultades. Pero si tú tienes una meta trazada y sabes para lo que estás emigrando y ya tienes ese fin en tu mente, sabes que esa es la meta que quieres lograr por tus hijos, por quien sea. Entonces eso te va a dar la fuerza para aguantar los días malos. Me encanta. Quiero tomar unos últimos minutos para darte la oportunidad. Tú estás en el medio, yo lo veo así. Ya me pintaste todo el cuadro, ya lo veo completo. Y tú estás como en el medio de dos aguas, de haber vivido una situación muy dura en medio de una dictadura, casi dos si no se hubiesen ido antes de Venezuela. Whatever, Carla. No, espérate, que justo fue cuando empezó todo. Señor. ¡Qué desgracia! Whatever, Carla. No, es que decía, traemos la maldición con nosotros. Nos respira en la nuca, Marcel, socialismo. Señor, no. Oh my God. El mensaje final. Yo te veo como entre dos aguas, ¿no? Aquellas en las que vienes de situaciones difíciles, de emigrar hacia Venezuela, luego hacia los Estados Unidos y todo lo que representó y adaptarte. Pero también te veo hacia lo que tienes enfrente, que sigue siendo tu propia vida junto con la de tu esposo, y ver a tus hijos y lo que va a representar para tus hijos y los hijos de tus hijos y las generaciones siguientes. Entonces tú estás como en el medio de un gran antes y un gran después para tus generaciones. Y yo quisiera darte la oportunidad, yo no sé si tu mamá tiende a escuchar algún tipo de audios o podcast, pero si este pudiera ser un regalo para ella, por lo que esa sola decisión representó para ti, para tu familia, para sus padres, para todo el núcleo familiar, y cómo una sola decisión cambió la historia para siempre de los tuyos, ¿qué le dirías? Bueno, gracias porque de verdad que, y nosotros se lo hemos dicho antes, yo y mi hermana, ella, que nosotros la consideramos como alguien que de verdad es luchadora, alguien que no aguanta una, ¿no? Entonces decimos, tú de verdad, tú no aguantas ni una, tú eres un modelo a seguir, como alguien que persevera, como alguien que luchó por nosotros, por sacarnos de un país de miseria, de un país donde no teníamos futuro, donde ella veía la necesidad en sus hijas, y algo que sí ella nos dijo fue: donde yo voy, lo bueno y lo malo lo paso con mis hijas. Eso fue algo que ella me dijo, y es algo muy importante. Sí, ella mandó a mi papá, pero ella nunca se separó de nosotros. Y creo que es importante saber que tus hijos y tú tienen que estar juntos. Es muy importante. Le doy gracias porque ella siempre pensó en nosotros primero. Antes que ella no pensó en su comodidad, no pensó en sentir, bueno, ya yo soy lo que sea acá en este país. Nunca pensó en su comodidad ni en lo que le beneficiaba a ella quedarse en Cuba. Pensó en nuestro futuro y en que nosotros de verdad tuviéramos no solo un futuro bueno para nosotros, sino para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y le quiero dar muchas gracias por eso. Qué cambio, una sola decisión. Gracias, Brenda, por estar aquí. Gracias a ti, Carla. Gracias por la vulnerabilidad, la honestidad, los consejos, las lágrimas. Gracias. Qué gusto tenerte. Siempre me hace llorar. Se me está haciendo costumbre en este podcast. No, es que esto es una sesión terapéutica. Terapia, literal. Gracias por estar aquí. Y bueno, mi gente, ya lo saben, Brenda Alpizar nos visita, nos contó su historia, y ya saben que aquí vamos a drenar lo que muchos sentimos, aunque nadie lo diga. With Carla Love.